Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Por la Ruta de la Historia, producida por la Universidad Abierta para Adultos UAPA de la República Dominicana. Iniciamos nuestro recorrido histórico desde el Parque Inver, también conocido como el Fuerte Dios. Desde este escenario histórico abordaremos dos acontecimientos de gran importancia para la República Dominicana: la batalla del 19 de marzo en Azua y la batalla del 30 de marzo en Santiago. Ambos enfrentamientos consolidaron los primeros triunfos de los dominicanos frente al ejército haitiano tras la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Ambas batallas reflejan la determinación, el coraje, la valentía y el espíritu patriótico de los dominicanos, que no dudaron ni un segundo en defender la soberanía nacional. En este recorrido nos acompañarán especialistas en historia para ayudarnos a comprender el significado, el desarrollo de estas gestas heroicas y así poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las figuras más destacadas en la batalla del 19 de marzo y qué papel desempeñaron en la defensa del territorio dominicano? ¿Por qué la batalla del 19 de marzo es considerada un acontecimiento clave en la consolidación de la independencia nacional? ¿Qué estrategias, rutas y condiciones enfrentaron los dominicanos durante las batallas del 19 y 30 de marzo? ¿Quiénes participaron en la batalla del 30 de marzo y cuál fue el rol de los grupos populares y de la mujer en este enfrentamiento? ¿Cuáles consecuencias tuvieron ambas batallas y qué significado histórico dejaron para la República Dominicana? Un saludo cordial a la comunidad universitaria de la UAPA. Sostiene José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que retomar la memoria histórica tiene un valor cardinal para los pueblos porque anestesia el olvido y la indiferencia. Entonces, un pueblo sin olvido y sin indiferencia puede implementar una cultura cívica, una cultura ciudadana, acorde con los valores de las sociedades contemporáneas. En relación a lo que tiene que ver con las batallas de Azua y Santiago, debemos señalar que lo que ocurrió el 27 de febrero fue un hecho simbólico, un trabucazo. Digo simbólico porque no hubo resistencia, no hubo enfrentamiento y las tropas haitianas se replegaron hacia Haití. Entonces, el 19 y el 30 de marzo son la prueba de fuego para los dominicanos poder demostrar que querían y que tenían la voluntad de ser un país soberano, libre e independiente, como lo planteaba Duarte. Como marzo marca el inicio de la primavera, asimismo marca el inicio de la epopeya de la guerra de independencia de la República Dominicana. Esto así porque es el 19 y 30 de marzo de 1844 donde se dan las dos grandes primeras batallas que han de consolidar ese camino hasta la independencia nacional. El 19 de marzo tenemos en Azua ese gran enfrentamiento entre las tropas dominicanas dirigidas por el general Pedro Santana, acompañado de Antonio Duvergé, Francisco Soñé, José Leal, entre otros hombres, y enfrenta al ejército haitiano comandado por Charles Herard, su presidente, y su front. En esa batalla que va a ser decisiva para la consolidación, porque es la batalla que va a marcar el ánimo de las demás batallas. Importancia de la batalla del 19 de marzo para la consolidación de la independencia dominicana. Indiscutiblemente que esta batalla es la que envía un mensaje definitivo a las autoridades haitianas de la resolución que había tomado de manera enérgica este pueblo de mantener su independencia y luchar
luchar para que así fuese. En el caso de esta segunda ocasión o de esta segunda proclamación de independencia, la del 27 de febrero y obviamente la batalla del 19 de marzo, los haitianos se encontraron con la firme voluntad del pueblo dominicano de no seguir bajo sus órdenes. Y al ellos recibir este mensaje, pues al mismo tiempo esta batalla sirvió de aliento para el resto de la población dominicana, que entendió que sí se podía, que sí podíamos enfrentar el ejército haitiano y que había la firme voluntad de que así sucediera. Y el éxito de esta batalla, obviamente, gratificó, fortificó esa proclamación de independencia del 27 de febrero. ¿Cuáles fueron las figuras destacadas de la batalla del 19 de marzo? Indiscutiblemente que debemos destacar el papel jugado por Fernando Taveras, quien fue el hombre que enfrentó a las tropas haitianas en las inmediaciones del lago Enriquillo, en lo que se conoce como la Fuente de Rodeo. Aunque los haitianos lograron continuar su marcha hacia el interior del territorio dominicano con intenciones de llegar a la capital, este caballero, Fernando Taveras, fue de los primeros que enfrentó a las autoridades y al ejército haitiano en esa intención de ellos recuperar el control político y económico de esta parte de la isla. Pero también debemos destacar el papel de Francisco Soñé, quien también enfrentó a las autoridades haitianas y tuvo un papel importante porque cuando el ejército haitiano abandonaba por alguna razón algún armamento, pues este se encargaba de recogerlo y entregárselo entonces a los hombres del ejército dominicano que en ese momento carecían de armas, aunque no de voluntad. También debemos destacar el papel de Antonio Duvergé, un joven comerciante de madera, muy popular para la época, que gozaba del apoyo de muchos de sus trabajadores, pero también gozaba de la simpatía de muchas de las personas que comercializaban con él, y que es el hombre que se encarga de organizar en Asua el ejército que va a enfrentar a las tropas haitianas en su marcha con dirección a la capital. Y también hay que destacar el papel jugado por Pedro Santana, quien es el hombre que ya para el 15, 14 de marzo llega a Asua, organiza el ejército, distribuye las funciones de esos líderes y logran enfrentar con éxito en la batalla del 19 de marzo al ejército haitiano. El enfrentamiento se produjo el 19 de marzo en las inmediaciones de Asua entre dos ejércitos totalmente desiguales. Según cifras de la época, los soldados haitianos eran más de 10,000. Los dominicanos, reuniendo trabajadores, campesinos, llegaban alrededor de 2,000. La diferencia era abismal, pero muchas veces el estado de ánimo, la subjetividad, puede influir de manera definitiva para colocar una causa del lado, muchas veces, de la parte inferior, que en este caso eran los dominicanos. A raíz del grito de independencia el 27 de febrero del año 1844, los haitianos se agruparon en dos frentes. El primero, dirigido por el general Pierrot, quien tomó la banda del norte, y el segundo, dirigido por el propio presidente haitiano, Charles Gerard. El ejército dirigido por Gerard llegó primero a Asua un 19 de marzo del año 1844, pero se encontró con una resistencia sólida de los dominicanos encabezada por Pedro Santana, Antonio Duvergé y Vicente Noble. Ambos, esta trilogía de patriotas dominicanos, lograron derrotar al propio presidente haitiano
en la batalla de Azua o batalla del 19 de marzo. Dentro de las situaciones económicas generadas, podemos decir que los hatos agrícolas de la zona fueron devastados, fueron afectados en gran medida, pero de igual forma generó los cimientos para el nacimiento y el fortalecimiento de la República Dominicana, que en ese momento estaba incipiente. El ejército dirigido por el general Pierrot. La victoria del 19 de marzo marcó un punto de inflexión en la defensa nacional, fortaleciendo la confianza y el espíritu de lucha del pueblo dominicano frente a un enemigo superior en número. Sin embargo, el conflicto no había terminado. Las tensiones continuaban y era necesario reorganizar las fuerzas, replantar estrategias y prepararse para nuevos enfrentamientos. En este contexto, surgiría otro escenario clave que pondría a prueba la resistencia, la unidad y la determinación de los dominicanos, dando paso a un nuevo momento decisivo en la historia nacional. El 10 de marzo, el presidente haitiano Charles Gerard envía una comunicación a la parte este, intimándolo a que depongan la actitud levantisca e independentista. Y en ese mismo sentido anuncia que ha formado un ejército de 30,000 soldados para venir a la parte este a someter a los dominicanos. Esos soldados se dividirían en 3 pelotones que vendrían por el Cibao con general Pierrot, por el centro, por el valle de San Juan, Azua, al mando del propio presidente Charles Gerard, y por Neiva a cargo de Sofrón. Ciertamente, República Dominicana no tenía un ejército. A Pedro Santana se le atribuye ser creador del ejército porque tenía una serie de personas que le servían y que se erigieron en soldados. Es a Pedro Santana, conjuntamente con Antonio Duvergé y otros, a quienes le toca ir hasta Azua a encontrar a las tropas haitianas que vienen por San Juan con Gerard y por Neiva con el general Sofrón. El ejército dirigido por el general Pierrot llegó a Santiago y el 30 de marzo fue derrotado por el equipo encabezado por los dominicanos José María Imbert, Fernando Valerio, Archile Michel, Francisco Cava y Bartolo Mejía, quienes lograron dominar al ejército haitiano y de esta forma consolidar la independencia de la República Dominicana. Varios fueron los escenarios que tuvo que enfrentar el pueblo dominicano y fundamentalmente los patriotas que estaban en la ciudad de Santiago. La Barranquita, el Fuerte, que está en la 27 de febrero, hoy que las personas lo conocen como el Parque de Piedra o Fuerte de Piedra, entre otros puntos de la ciudad. Sin embargo, la valentía, el coraje del pueblo dominicano le dio la oportunidad de obtener esa gran victoria, tomando en consideración que el ejército haitiano era mucho más numeroso y también que tenía mejores armas. En el caso de los dominicanos, la mayoría era con fusiles muy viejos y en muchos casos con machetes. De ahí viene lo de los macheteros de Santiago. Logrado el grito de independencia en la noche del 27 de febrero de 1844. En la República Dominicana naciente se conformaron diferentes grupos por diferentes zonas del país por parte del ejército haitiano, tratando de recuperar los territorios, principalmente por la zona sur del país y también la región del Cibao. En ese ámbito, la batalla del 30 de marzo, o la batalla de Santiago, como la conocen, significó el proceso por el cual
los dominicanos consolidaron la verdadera independencia. Con ese acto se selló definitivamente el proyecto que se había iniciado, le digo así, se había iniciado con Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Desde el punto de vista de la estrategia militar utilizada por los patriotas José María Inver, Fernando Valerio, los hermanos Franco Vidó, y también destacar la labor de la mujer dentro de ese proceso, con la coronela Juana Saltitopa, que desde el proceso mismo de independencia, la labor femenina se había notado. Y en esta batalla se hizo notar también con la presencia de la coronela. En el caso de las tropas dominicanas, lideradas por José María Inver, la estrategia de ubicar puntos claves en la región del Cibao, principalmente en las orillas y proximidades del río Yaque del Norte, significó un punto estratégico para poder enfrentar al ejército haitiano que avanzaba hacia la toma de la villa de Santiago. 3 puntos claves fueron interesantes para lograr la victoria del ejército dominicano, y fue los fuertes Dios, Patria y Libertad. Si cogemos ese lema, podemos verlo también en la lucha de los trinitarios. Ese fue su lema, y que representaba él mismo la figura, el fuerte Dios, que estaba ubicado en lo que hoy es el Parque José María Inver, que era el principal fuerte, el fuerte Patria, que estaba ubicado en la zona por donde se encuentra hoy el Colegio Santa Ana, y también en la parte donde hoy día es la plazoleta Fernando Valerio, cerca de la calle Independencia, y también el fuerte Libertad, que estaba ubicado, o lo ubican mayormente hoy en lo que hoy es la fortaleza San Luis. Si vemos esos puntos, son puntos de elevación dentro de la provincia de Santiago, y eso permitía que el ejército dominicano pudiera tener mayor control de las tropas que avanzaban por el noroeste hacia la parte de la provincia de Santiago. Por otro lado, una entrada fundamental que se plantea para la batalla de Santiago es lo que tiene que ver con la intervención del grupo de los andulleros, campesinos que venían desde Sabana Iglesia, expertos en la cosecha de tabaco, porque el andullo es una forma de procesar el tabaco que era la base de la economía de la región en esa época, y que el pelotón de los andulleros cayó en el campo de batalla usando el machete cuerpo a cuerpo, lo que generó pavor, lo que generó pánico y tragedia entre los ciudadanos haitianos que se pusieron en retirada después de haber cruzado el río. Otro evento que se destaca como muy importante es la participación de Juana Saltitopa, que aparte de arengar las masas con consignas de arriba los dominicanos y abajo los haitianos, y de buscar agua para enfriar los cañones, también hizo el papel de enfermera para asistir a los dominicanos heridos. Entonces, otro hecho que se menciona como relevante es que la gente de Santiago creó un pasquín, un panfleto, donde decía que el presidente haitiano Charles Gerard había muerto en la batalla del sur. Los enfrentamientos no solo se definieron por estrategias militares, sino también por el compromiso y la valentía de quienes participaron en ellos. Hombres y mujeres desde distintos roles aportaron a la defensa del territorio, demostrando que la lucha por la independencia fue un esfuerzo colectivo marcado por la unidad, el sacrificio y el sentido de nación. En tal sentido, la batalla del 30 de marzo, con la labor de patriotas como Fernando Valerio, acompañando a José María Inver, destaco a Fernando Valerio porque junto con una tropa de personas principalmente del campo campesino, como es la tropa de los andulleros, que se le denominó, procedente desde San José de las Matas y de Sabana Iglesia,
también colaboraron para que este proceso se llevara a cabo y la victoria del ejército dominicano fuera contundente y enviara un mensaje al ejército haitiano manejado y comandado por el general Pierrot, que avanzaba hacia la zona del Cibao. Con esta batalla queda claro de que el sentimiento nacionalista que había enarbolado Juan Pablo Duarte en su proyecto de República Dominicana había sentado las bases en otras personalidades dominicanas, puesto que proclamada la independencia, ese grupo de hombres se interesó por mantener libre y soberana la naciente república que había nacido con el grito de independencia o el trabucazo que Mella había disparado la noche del 27 de febrero del 1844 y que con él se declaraba o se confirmaba el acuerdo de separación que se había firmado en ese entonces para que la parte este de la isla fuera independiente y se denominara República Dominicana, como hasta el día de hoy lleva ese nombre. Cabe destacar que ese lema utilizado de Dios, Patria y Libertad por las tropas de José Marín Ver, Fernando Valerio, los hermanos Franco Vidó, que incluso muchos lugares de la provincia de Santiago llevan nombre de esos patriotas, como es el caso, por ejemplo, en la comunidad de Jánico hay un sector que se llama Franco Vidó en honor a ese coronel. También Gaspar Polanco, cabe destacar que fue uno de los personajes que se destacaron en la batalla de Santiago. También Mella, que desde San José de la Mata aportaba como estratega militar para la estrategia utilizada por los comandantes de la batalla del 30 de marzo. Ese lema de Dios, Patria y Libertad, que viene desde el proceso de independencia, es ratificado porque la parte de Dios identifica ese espíritu de lucha, ese pilar espiritual que guiaba a los patriotas en las acciones y que representa el símbolo del cristianismo. En el caso de la patria, esa parte que tiene que ver con la conservación y preservación de la soberanía nacional desde el punto de vista de lo cultural y de la liberación del país, mantener ese país libre. Y la libertad, que tiene que ver con ese accionar de no permitir la opresión nuevamente por parte de ningún grupo. Estas dos grandes batallas parieron una serie de posibilidades para el pueblo dominicano que más adelante se pudo apreciar. Sin embargo, generó la ambición de caudillos, como el caso de Pedro Santana, que como fue el ganador, el protagonista fundamental en la batalla del 19 de marzo, inmediatamente creció la idea de que podía controlar la República Dominicana a nivel nacional, todo su territorio. Entonces, otros elementos a tomar en consideración en estas dos batallas es que le mandó una señal clara e inequívoca al pueblo haitiano y a los demás países que estaban en proceso de independencia de que había nacido un nuevo país con el nombre República Dominicana en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, la Española. Vemos la importancia de esas dos batallas, que en cada uno de esos pueblos, como Santiago y Azua, esos días son días festivos y donde se hacen grandes desfiles militares. Lo que nos dice a nosotros que fueron la batalla que marcaron el camino para la independencia que hoy disfrutamos. Dominicanos y dominicanas, no vamos a olvidar los grandes héroes de esta batalla. A veces son olvidados como Francisco Soñé, Duvergé, Vicente Noble, Fernando Valerio. No son simplemente calles, no son simplemente pueblos. Fueron hombres, Juana Saltitó,
fueron hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad que hoy gozamos. Comprender estos acontecimientos históricos es reconocer la lucha y el coraje de hombres y mujeres que lucharon por una patria libre e independiente, y reafirmar nuestro compromiso como dominicanos de honrar y preservar la historia que nos dio origen como nación. Hemos llegado al final de este recorrido histórico, invitándolos una vez más a que nos acompañen en nuestra próxima entrega de un capítulo más por la ruta de la historia.